Ayer habíamos visto cómo se determinan vectores ortogonales y al final la idea es cómo se crean sistemas de referencia ortogonales en cualquier, digamos, en cualquier posición y para cualquier necesidad. Cuando ustedes usen un software para cálculo de estructuras, que tiene ahí la mejor aplicación, van a determinar en ese elemento, en esa viga, columna o segmento que se existe un esfuerzo, los esfuerzos que tiene ese elemento en direcciones de un sistema cartesiano propio que tiene cada pieza. O sea, en la dirección axial es la fuerza X y las dos direcciones transversales o perpendiculares de esa habla del eje Y y el eje Z. Y así los momentos también. También están los momentos de flexión, los momentos de torsión y después respectivamente algunas deformaciones que se tienen en esa y se resuelve mediante un software a través de este proceso para cualquier elemento, obteniendo una base ortonormal o en otras palabras un sistema de referencia cartesiano que nos han enseñado a utilizar y ahí hemos aprendido muchas facilidades que nos manejan fácilmente en una base ortonormal o una base de un sistema cartesiano. Entonces es la gran ventaja para manejar esos sistemas y es importante recalcar que nosotros en cualquier sistema cartesiano o sistema ortonormal, fíjense, 2, que está aquí, 2, representa la magnitud que tiene el vector respecto del sistema de referencia en el eje 1, 0. Entonces, este 2, que es la coordenada en el vector, representa la magnitud. 3 representa la magnitud en la dirección Y, o es la magnitud que tiene en esa dirección el vector. Entonces, por eso es fácil sumar vectores en un sistema cartesiano. Nada más sumamos las magnitudes de los vectores y tenemos el resultado final. Y eso nos han enseñado en física. Y esto lo hacemos en cualquier elemento que nosotros deseamos tener referencia. Y como les contábamos, una gran aplicación que tiene en un cálculo de estructuras, etcétera, ¿no? Ustedes van a usar varios softwares y van a interpretar lo que les estoy diciendo. Y el resultado los da en una página Excel directamente. Entonces, estas bases ortonormales, si ustedes se fijan, nos crea una matriz ortonormal. Y esta matriz ortonormal nosotros podemos identificar. En una base, fíjense, el determinante de esa matriz de 3 por 3 vale 1. Entonces, si ustedes dicen vale 1, entonces no podemos referenciar que la norma de esa matriz vale 1. Y tendría que ser una relación que podemos identificar y pensar que tiene un análisis muy similar a los vectores que tenemos en cualquier estado dimensional. ¿Está bien? Entonces, aquí está el proceso de Gram-Schmidt que hemos demostrado para dos vectores, para proyectar de un vector sobre otro, pero también podemos proyectar respecto a una familia de vectores que están en un conjunto S. ¿Sí? Y de manera que tengamos después de esos vectores un conjunto ortogonal. Como dices, los vectores U sub I que obtengo mediante esta relación de Gram-Schmidt, obtengo un conjunto que es ortogonal. Pero yo no quiero a veces un conjunto ortogonal. Otro conjunto que es lo que hago cada vector, lo divido entre su magnitud. Y ahí tengo una base ortonormal. Entonces, fíjense la facilidad que puedo hacer mediante esta ecuación, determinar en cualquier punto o en cualquier momento un sistema de referencia ortonormal.
y así calculamos los elementos que nosotros dejamos. Esta es una relación que nos determine lo que hemos visto en un sistema ortonormal, que podemos proyectar un vector sobre otro. Por ejemplo, aquí el vector U estamos proyectando sobre B. ¿Sí? Y ahí tenemos el vector que está de verde. Entonces, ¿por qué es un vector? La proyección. Entonces, estamos proyectando sobre un vector. Y de esta forma. Entonces, esta misma relación podemos aplicar a un espacio vectorial cualquiera, es decir, no solamente sobre una recta, puede ser sobre una superficie plana, puede ser sobre una superficie cualquiera curva, en un espacio que tiene dimensión mayor a 3, porque a partir de ahí llamamos superficies, y nada más aplicando esta relación. ¿Sí? La ventaja que tenemos en la proyección, cuando yo tengo un conjunto de vectores que es una base ortonormal, el denominador, que es decir, la magnitud de B, vale 1, ¿no? Entonces, nos facilita la visualización de eso. Y además, en la física, en la matemática, en el cálculo que han visto, un sistema de referencia ortonormal nos facilita mucho. Normalmente a veces hablo de la palabra que aprendemos las reglas mnemotécnicas, es decir, no aprendemos el análisis y aplicamos como una situación, como una fórmula. Explicamos y el resultado está. Entonces, en esta materia les estoy enseñando que no solamente sucede con los vectores, sucede con los matrices, con polinomios, etc. Y si aplicamos la idea total que se habla de proyección. O sea, podemos proyectar sobre un vector, sobre un espacio vectorial. Porque ese vector de azul B es un subespacio vectorial. Y ustedes saben que un subespacio vectorial también se denomina espacio vectorial. Entonces, ahí va esta parte, lo que había mencionado. Yo tengo una superficie plana, esta de azul, que es un espacio vectorial, que tiene infinitos vectores. Y tengo un vector que está de azul, el vector B. Y fíjense, ese vector B no está en el espacio vectorial. Entonces, ese vector puedo proyectar sobre ese plano, en este caso una figura, sobre el plano azul. Es decir, puedo proyectar sobre un subespacio vectorial. Y la proyección siempre nos han enseñado es perpendicularmente. Hagas un vector perpendicular a la superficie y determino la proyección, que sería el vector P. Ese vector P que está, imagínense, es un vector que está en el plano, está en la superficie o pertenece a la superficie. Que nos facilita en ese sentido. Entonces, con este ejemplo estamos mostrando que podemos agarrar cualquier elemento, en este caso como un vector, proyectar sobre una superficie. Cualquiera. Sea en este caso es el plano, una superficie curva o lo que ustedes se pueden imaginar en cualquier espacio de mayor dimensión, o es decir, un espacio n-dimensional. ¿También? Entonces, y este vector P que ustedes ven, si yo creo un sistema de referencia ortonormal en el plano azul, ahí tenemos el vector amarillo y el vector rojo que está ahí, medio más fuerte. Entonces, el vector P es una proyección también ortogonal. Entonces, el vector P es nada más que la suma de los dos vectores proyectados en la superficie. O en otras palabras también podemos decir que el vector B proyectamos sobre el eje rojo que está ahí y le sumamos el vector que voy a proyectar de B sobre ese vector amarillo. Y la suma de los dos me va a dar ese vector P, o el vector que es proyección de ese vector que está en el espacio, fuera del espacio vectorial. Eso es importante, es una condición que hay que verificar. Entonces, nosotros vamos a utilizar la proyección
ortogonal en ese sentido, de cómo proyectar un vector cualquiera sobre un espacio vectorial. No sé si tienen preguntas en ese sentido. Primeramente me gustaría determinar esa proyección. ¿Tienen preguntas? ¿Nadie se anima? Bueno, entonces vamos a realizar un ejemplo de esta proyección que les hablo sobre un espacio vectorial cualquiera. Entonces voy a plantear lo vamos a hacer con elementos, matrices. Bueno, voy a tengo el espacio vectorial M y me pide que el vector, en este caso el elemento de una matriz, nos permiten determinar la proyección de A, que es un vector, sobre el espacio vectorial M. ¿Está bien? Entonces, yo lo voy a trabajar como vectores. Ahí tengo la idea que en el ejemplo que estaba, aquí tengo M, que ese es un subespacio vectorial, una superficie. ¿Eh? Y A. Entonces, como es un subespacio vectorial, este pasa por el origen de coordenadas. Ahí está el origen de coordenadas. Entonces, el vector A que está ahí, la primera pregunta tendríamos que hacernos, A estará en M, esa es la pregunta. ¿Estará en M? ¿Alguien me puede decir si está en M? ¿Cómo podemos verificar si está en M o está fuera de el espacio vectorial M? ¿Cómo verificamos eso? ¿Alguien se anima?
Luis Fernando, ¿qué dice? ¿Cómo verifico que A está en el subespacio vectorial o no está en ese espacio vectorial? Hablamos de M, aquí está, esta forma denominal se llama forma comprensiva, dice M son elementos, matrices, tales que estas dos son las relaciones que debe cumplir, existen M. Que A, que es el primer elemento en la primera fila, primera columna, menos el elemento B, que está en la primera, segunda, menos C, es igual a 0. Entonces, si A está en M, debe cumplir. Por lo tanto, debería ser agarro A, 1 menos 2 menos 0 es igual a 0. Si estaría en M, debería cumplir esa relación. Entonces, aquí tenemos menos 1. ¿Es igual a 0? No. Entonces, A no está en M, porque no cumple una relación que está pidiendo los elementos que están en M. Entonces, la figura que he puesto que A está fuera, M no está. Si no está, entonces yo puedo proyectar ese vector, agarrar ese vector y proyectar perpendicularmente a la superficie del espacio vectorial. Y ahí voy a tener este vector. Y este vector quiero determinar, que sería la proyección de vector A sobre M. ¿Sí? Y ese vector quiero determinar. Entonces, ¿cómo voy a determinar? En la teoría hemos dicho que debo determinar a través de esa relación. Pero aquí tengo M, es un espacio vectorial. Entonces, lo que primero voy a hacer es identificar en M una base de M. Y esa base mejor si es una base ortonormal. Porque les he mostrado que la base ortonormal es fácil. Es nada más sumar las proyecciones que tienen cada uno de los vectores y sumamos. Y la suma es el vector general. El resultado en ese sentido. Entonces, para eso primeramente voy a determinar una base ortonormal de M. Entonces, para M tengo esas dos relaciones que dicen A menos B menos C es igual a 0. Y la siguiente es A más C más D igual a 0. ¿Sí? Y ahí tenemos. Entonces, ahora aquí, en esta situación que las dos relaciones le he copiado, representan un sistema de ecuaciones. Entonces, yo lo que tengo que es resolver el sistema de ecuaciones, matriz de coeficientes. 1, menos 1, menos 1, 0, 0. En este ya hemos explicado varias veces que normalmente cuando tenemos que completar. Aquí sería más 0D. ¿Y de qué depende? Del elemento genérico de M. Y M tiene 4 letras, A, B, C, D, que son las variables que tiene S. Tenemos ahí. La segunda sería 1, 0, 1, 1, 0. Resolvemos el sistema de ecuaciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Iván, ¿qué dice Iván? ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Ahí sí, ingeniero. Entonces resolveremos el sistema de ecuaciones. Entonces, a la fila 2 le sumamos la fila 1 por menos 1. Hay que utilizar el método de eliminación por Gauss-Jordan, que es el método que nos va a dar fácilmente la solución. 0, 1, 1 más 1, 2, 0 más 1, 0. Segundo pivote. A la fila 1 le sumamos la fila 2 por 1.
tendríamos 1, 0, 1, 1. Y la segunda fila. Y tenemos ahí la matriz seducida por filas, una matriz escalonada. Entonces, esa matriz última ya no podemos más incrementar la cantidad de ceros. Por lo tanto, hallaremos la solución. En la primera, tenemos dos variables libres, es decir, en función de las variables C y D, yo puedo colocar las variables pivote. Entonces, de la primera despejamos A es igual a menos C menos D. De la segunda, B es menos 2C menos D. Me agarro un elemento genérico, que hemos llamado las variables así A, B, C, D, y coloco en función de las variables libres, que son D, menos C menos D, B es C menos D, y C y D son variables libres. Las componemos en la suma de dos matrices, C y D. Entonces, en C, menos 1, menos 2, 1, 0. Los coeficientes que tienen, en este caso, la matriz C, y para D, menos 1, menos 1, 0, 1. Ya tenemos la relación de combinación lineal, o que el elemento genérico de M es generado por dos vectores. Entonces, la dimensión de M es 2, y tengo una base de M. Estarían dado menos 1, y el otro menos 1, menos 1, 0. ¿Está bien? Pero nosotros queremos una base ortonormal. ¿Por qué la base ortonormal? Cuando tenemos la base ortonormal, fíjense, cualquier vector que tengamos, cualquier vector lo proyectamos perpendicularmente a los vectores base. Y sumamos los dos, este vector más este vector, me da el vector resultante. Entonces, buscaremos la base ortonormal. ¿Está bien? Entonces, la base ortonormal. Primero, voy a partir de este vector. ¿De dónde estás? De menos 1, menos 2, 1, 0. Ese es mi primer vector. Ya. Ahora voy a proyectar el segundo vector, que es B sub 2 sobre B sub 1 en forma perpendicular, de manera que el segundo vector B doble sub 2 sea perpendicular a B sub 1. Eso es lo que yo quiero. Entonces, aplicamos la fórmula de Gram-Schmidt. B doble sub 2 es el segundo vector. Menos 1, menos 1, 0, 1, menos producto interno de ese vector por el vector sobre el cual voy a proyectar. Entonces, yo estoy tomando el vector B sub 1 como referencia, entonces voy a proyectar sobre ese vector. ¿Está bien? Y sobre la magnitud del vector sobre el cual estoy proyectando. Al cuadrado por ese vector. ¿Está bien? Y hacemos las operaciones. Bien, entonces, producto interno es la suma de los productos de los coordenadas correspondientes. Tendríamos 1 más 2 más 0 más 0.
3. Sobre la magnitud, o en este caso la norma al cuadrado. La norma es la suma de los cuadrados. Entonces tenemos 1 más 2 al cuadrado 4, 5, más 1, 6. 6. Al cuadrado, entonces la raíz se desaparece y tendremos menos 1, menos 2, 1, 0. Este es 1 y este es 2. Entonces multiplicamos por 2 medios y tendríamos como resultado, factorizando un medio. Suma de los numeradores, ¿no? Menos 2 más 1, menos 2 más 2, 0. 0 menos 1. 2 menos 0. Entonces, aquí tendríamos una base ortogonal. La base ortogonal va a ser menos 1, menos 2, 1, 0. Y el segundo vector, menos 1, 0, menos 1, 0. ¿Está bien? ¿Todos entienden? José, Luciano, ¿lo entiendes? ¿Está bien? Sigue. Seguro. ¿Por qué un medio no estoy colocando si el vector W es un medio? Luciano. José, Luciano. ¿Por qué no estoy colocando este menos un medio? Aquí debería ser un medio, en esta parte, un medio debería ser. Y no estoy colocándole. ¿Por qué? Como es un vector, fíjense, voy a ver, dibujar este vector que está, este vector es de ese tamaño. Entonces lo que yo estoy multiplicando por 2, entonces lo estoy haciendo un vector más grande, el doble. Voy a dibujarlo mejor. Entonces, si este es un vector, un medio, este es así. El otro lo estoy multiplicando por 2. Fíjense, no está modificándose cuando vamos a vectores, tiene la misma división, tiene el mismo sentido, solamente que es un vector cuya magnitud vale el doble. Entonces, conserva las propiedades del vector. Entonces, no. Ahora aquí será ortogonal, entonces ustedes si multiplican mentalmente los dos vectores, en este caso las dos matrices, como producto interno, como hemos hecho aquí, el resultado es 0. Pero aquí nos indica que es mejor tener una base ortonormal, como el sistema cartesiano. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos cada vector y lo dividimos entre su magnitud. La magnitud de primero sería 1 más 4 más 1, 6. 1, 6 cuadrada de 6. 2, 1, 6 cuadrada de 2. Y ahí tengo ¿está bien? Bueno, ya tengo la base ortonormal, ahora voy a hallar la proyección de A sobre M. Porque de M yo tengo la base ortonormal de M, que son esos dos. Aplicamos la proyección, ¿qué dice? La proyección que es el producto interno de A. Entonces voy a colocar el vector A
en vez de, voy a directamente colocar 1, 2, 0, 2. Ese es A. Debe decir que hemos planteado, porque tenemos A proyectado sobre el primero, sobre el primer vector. Entonces va a ser 1 raíz de 6 menos 1 menos 2, 1, 0. O el vector 1 raíz de 6 menos 1 menos 2, 1, 0. Todo sobre la magnitud del vector al cuadrado. Es decir, menos 1 menos 2, 1, 0 sobre raíz de 6. Pero esto es vector unitario y esto vale 1. Más, ahora la predicción, 1, 2, 0, 2, sobre el vector, sobre el segundo. Sobre la magnitud. Ahora el vector. Esto vale también 1. Y esto tendríamos la suma. Entonces hacemos 1 raíz de 6, 1 raíz de 6, es un sexto porque son coeficientes numéricos, se multiplicarían por, en este caso, el producto interno. Menos 1, menos 4, más 0, más 0. Por menos 1, menos 2, 1, 0. Más producto interno. Aquí también es un medio. 1 sobre raíz de 2 por 1 raíz de 2 es un medio. Por, primeramente, multiplicamos el producto interno. Entonces tendríamos menos 1 más 0 más 0 más 0 por el vector menos 1, 0, menos 1, 0. Aquí tenemos menos 5 sextos, menos 1, menos 2, 1, 0, menos 1 medio, menos 1 medio, y tenemos. Entonces aquí voy a multiplicar por 3 y dividir entre 3, así tenemos 1 sexto. Y sumamos los numeradores. Menos 5 menos 1 sería más 5. Más 3, 8. 10 menos 0, 10. Menos 5 más 3, 0, 0. Con múltiplos 2 sería 1/3, 4, 4, 5, menos 1, 0. Y esta es la predicción. ¿Sí? Es el vector predicción que está en el espacio vectorial M. ¿Eh? ¿Está bien?
¿Está bien? Ahora, ¿cómo verifico el resultado si está bien? ¿Cómo verifico que este vector es la proyección de A sobre M? Está bien. No me he equivocado. ¿Cómo verificaría? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me puede? Peter, ¿cómo verifico eso? Si la respuesta está correcta. En M es correcto, ¿no? Como así en la figura que estamos viendo, estamos agarrando este proyector, este vector que está proyectado, fíjense, este vector está en M, ¿no? Está en M. Si está en M, debe cumplir estas dos ecuaciones. ¿Sí? Es decir, vamos a verificar. Es decir, 4 menos 5 más 1 igual a 0. Porque la relación que está en M, que ustedes ven, es A menos B menos C es igual a 0, dice, ¿no? Y está, voy a volver. A menos B menos C es 0. Y el otro es A más C más D es igual a 0. Entonces, A es 4 más C menos 1 más D es 0. ¿Está bien? Aquí lo ve. Si no me estoy equivocando. A más C más D. A más C más D. Entonces, aquí, ahí estaríamos que no está cumpliendo. Entonces ahí hemos cometido algún error. ¿Alguien ha visto dónde hemos cometido el error? ¿Alguien me puede ayudar? Bueno, no me he equivocado, nadie me puede ayudar.
Bueno. Bueno, entonces, debo tener algún error, pero la idea de verificar sin resultado, entonces esto también debería ser cero, como en el anterior caso. Esto es verificando esta primera relación del conjunto M, ¿no? O del espacio vectorial M. Entonces, debe cumplirse, es decir, A que vale 4 menos, más C menos 1 y más D que es 0, debe darnos 0, ¿no? Entonces, ahí hay un pequeño error que hemos ido viendo en alguna de las situaciones. Entonces, de esta forma, verificamos el resultado. He tratado de revisar en algún lado hacia la base ortonormal también que tenemos del vector de la base M. ¿Está bien? Es raro, normalmente he ido verificando y he cometido ahí un error. Por ahí debe estar perdido. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. Entonces, ahí tenemos el vector que hemos hallado, que sería la supuesta proyección que está en el espacio vectorial M, que hemos ido resolviendo, ¿no? Entonces, de esa forma, tenemos la proyección que se tiene en ese espacio vectorial dado. ¿Está bien? Bueno, para ver yo voy a nuevamente mostrarles la presentación y vamos a estudiar un concepto más que tenemos en los espacios vectoriales cuando hablamos de estas características cuando nosotros vemos la ortogonalidad. Entonces hablamos del complemento ortogonal. Ustedes saben, por definición, el complemento es la otra parte que falta en un conjunto, ¿no? En este caso, un espacio vectorial Rn. Yo tengo el subespacio vectorial S, que es un conjunto que tiene infinitos elementos. Ahí está bordeado por una figura circular. Y el complemento sería el espacio S perpendicular, es decir, yo quiero hallar el complemento que sea perpendicular a ese espacio vectorial. Entonces,
ese complemento ortogonal que quiero hallar, que debo determinar. ¿Aló? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, que creo que no está presentando, o no sé si es mi internet. No, está presentándose. Yo veo mi... Todos están viendo, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, todos están viendo. Oh, está bien, gracias, sí. Debe ser mi internet. Entonces, ¿cómo hallo ese espacio vectorial que va a ser el complemento ortogonal? Entonces sería el resto, ¿no? Del espacio vectorial, el complemento vectorial que se tiene, ¿no? Entonces, para hallar ese complemento ortogonal, lo que vamos a hacer es primeramente hallar cuántos vectores generan la base S, ¿sí? Ya hemos visto que un espacio vectorial tiene dimensión. De Rn, su dimensión es n, entonces S es más pequeño y su dimensión va a ser menor que n. En este caso, K va a ser menor que n. Entonces, si es una base de S, entonces va a tener U sub K vectores. Entonces, yo me doy un vector genérico B sub I, en este caso, que está en el complemento ortogonal, B sub I, y que al pertenecer al complemento ortogonal quiere decir, entonces, que la relación de los elementos que pertenecen al complemento son que los vectores B sub I son perpendiculares a U sub 1, U sub 2, U sub K. Entonces, si yo hago el producto interno de U sub J, en este caso, cualquier vector que está ahí, por el vector B sub I, que es genérico, que representa un elemento del complemento, entonces su producto interno es 0. ¿Sí? Ya tener así 0, entonces tendríamos el complemento ortogonal. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Para hallar, entonces habíamos manifestado tener los elementos que generan el subespacio vectorial S. Entonces, U sub 1, U sub 2 hasta U sub K. Y esa sería la base de S. Entonces, determinamos una base de S. Nos damos un vector genérico del complemento B sub I, que tiene sus coordenadas x1, xn, porque el vector genérico está perteneciendo a R al n, entonces tiene n coordenadas. Por lo tanto, el producto interno U sub 1 por B sub I, por el vector genérico, tiene que ser 0, es perpendicular. El segundo vector que está en ese U sub 2 es perpendicular a B sub I, y su producto interno es 0, y así sucesivamente con todos. Y ahí generamos un sistema de ecuaciones, y que tenemos las K ecuaciones que tienen, y hay que resolver ese sistema. Entonces, al resolver ese sistema, vamos a tener todo el espacio que es el complemento ortogonal. ¿Está bien? Entonces, ahora, el complemento ortogonal tiene estas propiedades. El complemento ortogonal, tenemos I, por ejemplo, el S perpendicular, es un subespacio vectorial de E de al N. Dice que ese conjunto que hemos llamado como complemento vectorial también es un subespacio vectorial. Segundo, es de que si yo hago la intersección de S con su complemento ortogonal, me va a dar el elemento neutro, 0. La tercera, que si yo sumo los dos subespacios, el subespacio S más el subespacio complementario, entonces va a dar todo el espacio vectorial, o sea, todo el espacio vectorial que contiene a los dos subespacios vectoriales. Y bueno, el complemento del complemento ortogonal es el espacio vectorial esencial que se tiene. Entonces, de esta forma nosotros determinamos
el espacio, digamos, de ese espacio ese que se dice, ¿no? Bueno, vamos a no sé si tiene preguntas, vamos a hacer un ejemplo de cómo hallamos el complemento ortogonal. De un subespacio vectorial que tenemos, ¿sí? Bueno, vamos a ir a plantear el problema. Vamos a hallar el complemento ortogonal. Les voy a dar H, que lo voy a llamar a un espacio vectorial de R3. Y nos piden hallar el complemento ortogonal, ¿no? Entonces, si nosotros estaríamos hablando entonces del espacio H, vamos a hallar una base de H. En este caso es un ejemplo de vectores de R3. Entonces, de H, lo que tenemos es la relación. La relación que dice la primera coordenada menos la segunda es igual a 0. Y no existe ninguna relación. Aquí completamos con 0 por 6 y ahí tendríamos, y aquí 0, 0. Como tenemos solamente una ecuación, entonces esta ecuación tiene como solución dos variables libres. Una variable libre que son coordenadamente las columnas, esta es la coordenada A, B y C respectivamente. Entonces tenemos bueno, entonces tenemos aquí A es igual a B. Nos damos un vector genérico ABC y ponemos en función de las variables libres. A es igual a B y C es variable libre. Entonces, los que se componen son dos vectores, los cocientes B y los cocientes de C. Como el espacio vectorial aquí tiene dimensión 2 porque tiene dos vectores finalmente independientes, entonces 1, 0 y 0, 0. Bien. Entonces, la base de H son estos dos vectores, 1, 2, 0, 1.
base de H. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora para hallar el complemento ortogonal, hallar un vector genérico. Voy a llamarle X de Z que pertenece a un complemento. Entonces, X de Z doble eterno con el primer vector 1, 1, 0 dice hacer X y Y con el vector 0, 0, 1. Tiene que hacer muchos sistemas vectores, entonces ahí creamos un sistema de ecuaciones que sería X más Y igual a 0. Y la segunda ecuación es Z es igual a 0. Entonces, podemos definir que el número ortogonal es ese vector genérico llamado Y es Z. Este está en el espacio lineal de 3. Tal que la primera cuadrada más del segundo igual a 0 y la tercera cuadrada de 0. ¿Bien? Entonces, tenemos ahí un espacio vectorial de complemento, o son espacios vectoriales de complemento. Entonces, porque estamos viendo gráficamente aquí tenemos los vectores, aquí está H, y H tiene como base varios vectores. Y el complemento ortogonal H también tiene una base. Tiene una base. La base ¿cuántos vectores va a tener? Va a tener uno, porque el espacio vectorial es más grande que 3. Entonces, aquí hay dos vectores más un vector de 3 nos va a generar como verificamos eso podemos sacar la división de H complemento o base del complemento ortogonal. Entonces ahí tenemos nuestras dos ecuaciones X más Y igual a 0 y Z igual a 0. Lo convertimos en un sistema de ecuaciones. Pivote. El sistema tiene diferentes opciones, una sola variable. Todo está en función de la variable B. Entonces tendríamos que A es menos B. Y que se parece, ¿no? Entonces, el vector genérico que llamaba X, Y, Z, en función de la variable B, en este caso es 2X, esto es Y, esto es Z. Tendríamos X es menos Y, Y es Y, Z es Z. Para utilizar Y, entonces tendríamos menos 1, 1, 0. Toda la dimensión de H es 1 y tiene una sola base. Menos 1, 1, 0. Y bueno, y podemos verificar que la base del complemento es perpendicular a la base de H, ¿no? Es decir, esta base menos 1, 1, 0, producto con la base de H, y la base de H que hemos sacado que es 1, 1, 0, 1, 1, 0, y ese vector con la base 0, 0, 1, también me sale 0, ¿no?
Entonces, estos dos productos me salen cero, entonces es correcto. Bueno, no sé si tienen preguntas al respecto. Entonces, con esta parte hemos visto los complementos ortogonales que tiene un espacio vectorial cualquiera. Bueno, y esto es lo que hemos ido viendo, ¿no? En el espacio vectorial, el complemento ortogonal que hemos ido analizando en este caso, ¿no? ¿Les parece su pantalla? El complemento ortogonal. Sí, ingeniero. Gracias, Peter. Entonces ahí está esa propiedad en la cual si sumamos los dos complementos nos da el espacio vectorial, porque en el gráfico que hemos resuelto en el ejercicio que hemos dado, ¿no? Entonces este es el complemento ortogonal, ¿no? Podemos hacer. Entonces fíjense que la álgebra puede ir determinando espacios vectoriales. Y esa teoría es importante cuando vayan resolviendo ustedes aplicaciones en estructuras y en otros temas que básicamente se van hallando estos complementos que son más fáciles de obtenerlos haciendo esa operación del complemento ortogonal, multiplicando el producto interno de un vector por cualquier otro vector que esté en ese conjunto. Y si es cero, son perpendiculares entre sí. Entonces, muestra esa relación.